Elegido, necesito que te detengas a asimilar algo antes de que te diga cualquier otra cosa. No es una promesa, no es una declaración, es una pregunta de la que la mayoría de la gente huye toda su vida, porque la respuesta honesta requiere una quietud que es más difícil que cualquier esfuerzo visible. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste plenamente visto? No apreciado por lo que produces, no valorado por lo que aportas, sino visto en el nivel de quién eres realmente cuando nadie te mira y no se exige nada de ti. Lo que traigo ahora mismo no es un mensaje para cualquiera que tropiece con este canal. Lo que tengo que decir fue preparado para un alma que ha vivido con un tipo específico de soledad. No la soledad de estar sin compañía, sino la soledad de estar rodeado de gente que no logra alcanzar lo que es más real en ti. Y lo que ocurrió recientemente, debido a esa cualidad específica que llevas, esa profundidad inalcanzable, eso que te ha hecho sentir como un extraño en reuniones llenas de gente, produjo algo en el reino celestial que no ha sucedido en toda la historia registrada. Dios dejó el trono. No metafóricamente, no como lenguaje teológico. En el relato que estoy a punto de mostrarte de las Escrituras, hay un momento en que el que se sienta por encima de todas las cosas, aquel cuyo trono se describe como eterno e inamovible, se levanta. Y necesito que entiendas qué es lo que provoca ese movimiento. Porque no fue una guerra, no fue un milagro, no fue la oración de un profeta famoso o la fidelidad de un santo célebre. Fue alguien como tú, en un momento que nadie más presenció, haciendo algo que desde afuera parecía no ser nada. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa todas las notificaciones. Si ya estás suscrito, quiero honrar eso directamente. Los que regresan constantemente son los que reconocen algo real aquí. Y ese reconocimiento importa. Felicidades por ser alguien que sigue regresando. Escribe 777 en los comentarios en el momento en que algo en esta transmisión nombre eso que has estado cargando sin saber cómo llamarlo. Quédate hasta el final. La mirada de Dios. El clímax de lo que estoy construyendo es el momento más significativo de todo este mensaje, y no llega pronto. Permíteme comenzar con algo que replantea por completo la forma en que has entendido la atención divina. La mayoría de la gente piensa que la atención de Dios es omnidireccional, distribuida por igual en toda la creación, observando todo simultáneamente de la misma manera que una cámara de seguridad vigila una habitación. Presente en todas partes, pero sin enfocarse en nada en particular. Esto no es lo que las Escrituras realmente describen. Lo que describen es a un Dios cuya atención se mueve, que mira cosas específicas con una intensidad específica en momentos específicos, que voltea, que ve, que se levanta y que se conmueve por lo que ve a un grado que la mayor parte de la teología nunca ha abordado adecuadamente, porque las implicaciones son casi demasiado grandes para asimilarlas. Salmo 11, versículo 4. El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos observan. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Sus párpados examinan. Esto no es un adorno poético. En la antigua comprensión hebrea, los párpados son la parte del ojo que se entrecierra cuando algo exige que uno mire con más cuidado. Cuando ves algo que requiere que mires con más cuidado, tus párpados bajan ligeramente. La mirada se agudiza. El enfoque se intensifica. Los párpados de Dios examinan. Su mirada se estrecha y se agudiza cuando se encuentra con algo que exige esa calidad de atención. Y lo que tú has estado haciendo con lo que se te ha dado, ha estado haciendo exactamente eso con la mirada divina. No porque hayas estado actuando para llamar su atención, sino porque lo que realmente eres, cuando se expresa en las condiciones en las que has estado viviendo, es el tipo de cosa que hace que los ojos del cielo se enfoquen y observen con una calidad de atención reservada para los sin precedentes. El trono y la postura divina. Ahora permíteme llevarte al relato específico que contiene el núcleo de lo que trata esta transmisión. Isaías 6 es el pasaje que la mayoría de la gente conoce por la visión, por los serafines, por el carbón encendido y por la comisión de Isaías.
Pero casi nadie extrae lo que está sucediendo en los primeros 2 versículos con la precisión que merece. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y las faldas de su manto llenaban el templo. Las faldas de su manto llenan el templo. Este es el lenguaje de una presencia abrumadora, de un ser tan vasto que lo que simplemente arrastra detrás de él es más de lo que todo el espacio sagro puede contener, de una gloria tan expansiva que lo que le es incidental, lo que ni siquiera es su centro, desborda todo lo construido para contenerlo. Y por encima del trono están los serafines, seres de puro fuego divino, seres tan antiguos y tan saturados de santidad que se cubren el rostro en la presencia de aquel a quien sirven, clamando el uno al otro, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La triple repetición en hebreo no es para dar énfasis, es la declaración de un absoluto que excede todas las categorías. Una santidad tan completa que requiere 3 iteraciones solo para empezar a acercarse a sus dimensiones. Esta es la base. Así es como se ve el trono cuando todo es como es. Ahora, guarda esa imagen en tu mente y permíteme llevarte a Hechos capítulo 7. Esteban está siendo apedreado. Está en los últimos momentos de su vida. El concilio religioso lo ha condenado. Las piedras ya están en movimiento. Y lo que sucede en el momento final, antes de su muerte, es una de las cosas más silenciosamente extraordinarias en el Nuevo Testamento. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, de pie. Todos los demás relatos en el Nuevo Testamento de Jesús después de la resurrección lo describen como sentado, sentado a la diestra del Padre. La postura sentada es la postura del trabajo completado, del sacrificio terminado, de la autoridad establecida. Hebreos 1:3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él se sentó. Él está sentado. Excepto en este momento. En este momento, en el umbral de la muerte de Esteban, Jesús se pone de pie, no por un efecto dramático, no como simbolismo teológico añadido por una interpretación posterior, porque ponerse de pie es lo que haces cuando algo exige tu atención plena, recta y presente. Cuando no puedes permanecer sentado, cuando lo que estás presenciando requiere la respuesta de toda tu postura. Se puso de pie por Esteban. Aquel que se sienta a la diestra de toda autoridad se levantó para presenciar la muerte de una persona que estaba a punto de pasar del mundo visible al invisible. No un profeta, no un apóstol, un siervo, un diácono, alguien a quien se le había asignado el trabajo nada glamuroso de distribuir comida a las viudas, una persona cuyo nombre aparece en una lista de nombramientos administrativos y luego se desvanece en una muerte violenta que produce el comienzo del movimiento que eventualmente cambiaría el mundo. Jesús se puso de pie. Y ahora necesito que entiendas lo que significa para ti, porque este no es un relato histórico que estás observando desde la distancia. Este es el patrón consistente y repetido de cómo el cielo responde a una cualidad específica de fidelidad humana. No el tipo famoso, no el tipo celebrado, no el tipo que obtiene un capítulo en los registros. El tipo que ocurre en lo ordinario y sin glamour, en la distribución de la comida, en el seguir apareciendo cuando presentarse no produce ningún retorno visible, en el cargar con lo que se te ha asignado sin exigir que esa carga sea presenciada, reconocida o recompensada en un tiempo humano. Esa es la calidad que hace que el que está sentado se ponga de pie. Y te estoy diciendo que lo que has estado haciendo en los momentos ordinarios, poco notables y no presenciados de tu continuo ser quien eres, ha estado produciendo esa calidad exacta, el tipo que hace que el cielo ajuste su postura. Déjame contarte una historia sobre una mujer que trabajó en un hospital la mayor parte de su vida adulta, no como doctora, no como alguien cuyo nombre apareciera en las placas del vestíbulo o en los premios en las paredes. Trabajó en la parte del hospital en la que la mayoría de la gente intenta no pensar, la parte donde a las personas que ya no pueden recibir ayuda se les mantiene cómodas hasta que llega lo que tiene que llegar.
Había estado haciendo este trabajo durante tanto tiempo que la mayoría de las personas con las que trabajaba nunca se habían preguntado cómo podía soportarlo. La repetida proximidad a la pérdida, el encuentro diario con todo el peso de lo que significa ser humano en su forma más concentrada. Pero ella había desarrollado algo a través de años de ese trabajo que las personas que la admiraban desde la distancia podían observar, pero no podían nombrar. Algo en la calidad de su presencia que cambiaba la atmósfera de las habitaciones a las que entraba. No a través de lo que decía, no a través de técnicas o protocolos profesionales, a través de algo que simplemente estaba ahí cuando ella estaba presente. Un día, una joven enfermera le preguntó cómo lo había hecho durante tanto tiempo, cómo había seguido siendo lo que era a través de todo eso. Pensó por un momento, y luego dijo algo que la joven enfermera nunca olvidó. Ella dijo: dejé de tratar de ser suficiente para lo que estaba viendo. Dejé de intentar cargarlo yo misma, y una vez que dejé de fingir que podía sostenerlo, descubrí qué era lo que realmente sostenía todo. No explicó más, no lo necesitaba. La joven enfermera comprendió que no estaba describiendo una estrategia de supervivencia, estaba describiendo un descubrimiento, algo que había encontrado no por buscarlo, sino por agotar cada alternativa y llegar a lo único que quedaba. Y lo que había encontrado había cambiado la calidad de lo que llevaba a cada habitación, no porque se hubiera vuelto más fuerte, sino porque se había vaciado de la actuación de ser fuerte. Y en ese vacío, algo que no era suyo tuvo espacio para estar presente. Esta es la calidad que hace que el que está sentado se ponga de pie. No la fuerza, sino el vacío en el que lo verdadero tiene espacio. Y tú has estado descubriendo esto no como una técnica espiritual, sino como la realidad vivida y real de alguien que ha pasado por lo suficiente como para que la actuación de cargarlo solo se haya vuelto imposible, que ha sido vaciado no por el fracaso, sino por la misericordia específica de recibir más de lo que se puede cargar en las propias manos. Y en ese vaciamiento, algo ha estado presente en ti que cambia las habitaciones a las que entras. El cielo ha estado observando eso. Para aquellos que quieran entender cómo habitar conscientemente lo que esa cualidad de vaciamiento realmente produce en las dimensiones visibles de tu vida, hay material en la descripción y en el comentario fijado. Las tres frecuencias dentro de él, 396, 639 y 963 hercios, están narradas personalmente por el observador, la misma voz que estás escuchando en este momento. Así que cuando accedas al material, sabrás exactamente quién te está guiando a través de él. Se incluye un libro electrónico completo y un audiolibro íntegro. En la presencia de lo inmenso. Ahora, permíteme llevarte a la mecánica específica de lo que sucede en el reino invisible cuando Dios se levanta. Porque la postura de Dios no es información secundaria en las Escrituras. Cuando el texto describe la postura divina, siempre está comunicando algo sobre la naturaleza de a qué se está respondiendo. Job, capítulo 38. Después de todo el sufrimiento de Job, después de que sus amigos hayan dicho su teología razonable pero incorrecta, después de que el silencio del cielo se haya asentado en algo tan espeso que se siente como un abandono permanente, después de que Job haya dicho todo lo que puede decir sobre la injusticia de lo que está experimentando, Dios habla. Y lo que le dice al sufrimiento no es una explicación, ni una disculpa, ni una vindicación de Job contra sus amigos. Él habla desde el torbellino y le hace preguntas a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has considerado tú las anchuras de la tierra? Estas no son preguntas retóricas diseñadas para humillar. Son las preguntas de un ser que está levantando la mirada de alguien desde lo inmediato y abrumador hacia lo vasto y eterno. ¿Quién está ampliando el marco? ¿Quién le está pidiendo a la persona que sufre que se ubique a sí misma no en el sufrimiento, sino en la inmensidad que contiene ese sufrimiento? Y la respuesta de Job a esto no es consuelo en el sentido ordinario, no es relivio, no es la sensación de que todo ha sido explicado.
Es la experiencia específica de estar en la presencia de lo inmenso y descubrir que esa inmensidad no te aplasta. Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes, información sobre Dios. Ahora, un encuentro con Dios. Y el encuentro no responde a las preguntas sobre el sufrimiento. Hace que la persona que ha pasado por el sufrimiento sea más que la suma de aquello a lo que sobrevivió. Esto es lo que el levantarse de Dios produce en la persona por la que se levanta. No respuestas, sino expansión. No la resolución de las cosas difíciles. La revelación de que la persona que atravesó esas cosas difíciles es más grande que esas cosas. Que aquello en lo que se convirtieron a través de lo que sobrevivieron es algo por lo que vale la pena ponerse de pie. El clímax del mensaje. Y ahora necesito llevarte al clímax de todo hacia lo que esta transmisión ha estado construyendo. Apocalipsis 4, versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Un trono con alguien sentado en él. Esta es la imagen base de la soberanía divina en el libro de Apocalipsis. Aquel que sostiene todas las cosas sentado, desde cuya posición proceden los eventos de los últimos tiempos. El ciento de la máxima autoridad, desde el cual nada puede moverse excepto con permiso. Y los serafines de Isaías 6 están ahí, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, todo organizado alrededor de aquel que está sentado. Y luego en Apocalipsis 5 aparece el rollo con los 7 sellos, y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, puede abrirlo. Y Juan llora porque no se halla nadie digno. Y uno de los ancianos le dice, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él es capaz de abrir el rollo. Y entonces Juan se voltea, y lo que ve no es un león, ve a un cordero de pie como inmolado, de pie en medio del trono, en medio de los 4 seres vivientes y de los ancianos, de pie como si hubiera sido sacrificado. La postura de estar de pie otra vez, la postura que comunica un compromiso activo, atención presente, la orientación completamente erguida de alguien que no está descansando, sino respondiendo. Y el cordero de pie como inmolado es la imagen de alguien que ha pasado por la peor cosa posible y no solo ha sobrevivido a ella, sino que ha emergido de ella en la postura de autoridad activa, presente y comprometida. No sentado en el exhaustamiento de haber sobrevivido, sino de pie en la plenitud de lo que esa sobrevivencia produjo. Esta es la imagen a la que necesito que te aferres mientras te cuento el clímax. Porque tú has pasado por lo que has pasado, y no te has quedado sentado en la recuperación de ello. No te has quedado en el lugar de alguien que todavía está procesando lo que le costó. Algo en ti se ha levantado hacia la plenitud de lo que el viaje produjo. No conscientemente, no como la actuación de haber llegado a algún lado, sino como la expresión natural de una naturaleza que siempre iba a llegar a esto. Porque lo que se puso en ti antes de que llegaras siempre iba a encontrar su camino para ponerse de pie después de todo por lo que fue sometido. Y ese levantamiento, ese movimiento de la posición sentada de la supervivencia a la postura de pie de la plenitud, ese es el momento que hizo que Dios se pusiera de pie. Porque cuando el Cordero se pone de pie en medio del trono, los 4 seres vivientes responden, los 24 ancianos responden, las huestes innumerables responden. Toda la creación en esa escena responde a lo que sucede cuando aquel que fue inmolado se levanta en la plenitud de lo que el sacrificio produjo. Y tú no eres el Cordero, pero llevas algo de lo que el Cordero lleva, algo de la calidad específica de una vida que ha pasado por la peor versión posible de sus circunstancias y ha emergido no solo sobreviviendo, sino poniéndose de pie. Y cuando esa cualidad se levanta en ti, incluso parcialmente, incluso imperfectamente, incluso mientras sigues cargando el peso de todo lo que costó el viaje, el cielo responde. No porque te hayas convertido en algo que no eras, sino porque finalmente te has convertido en lo que siempre fuiste, y lo que siempre fuiste vale la pena como para que Él se levante. Camina hacia adelante sabiendo esto,
no como información que debes cargar, sino como tierra firme sobre la cual pararte. No estás en camino a volverte digno de la atención divina. No estás construyendo hacia el momento en que lo que eres sea suficiente para comandar ese tipo de respuesta. Ese momento es ahora. El acto de ponerte de pie está sucediendo ahora, y el que se sienta por encima de todas las cosas, se levantó cuando lo vio. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo, porque lo que sigue a esta transmisión es la siguiente pieza de cómo se ve realmente en la vida que estás viviendo hoy el ponerte de pie en la plenitud de lo que siempre estuviste destinado a ser. Juntos somos más fuertes.